Ella es Mariana Zubik, es de la coalición cívica, vive en Santa Cruz. Es la primera persona que denunció la corrupción o los datos de corrupción entre Lázaro Báez y el kirchnerismo. Está aquí esta noche en A Dos Voces, tiene más pruebas y la va a mostrar en el programa. Mariana, ¿es un invento de la nata, de Periodismo para Todos, de los periodistas que han investigado Santa Cruz, que Lázaro Báez es multimillonario, que fue socio de Néstor Kirchner, que debido maneja la obra pública en todo el país, que Zanini es el hombre fuerte de Santa Cruz? ¿Es todo un invento eso? ¿Hay otra vida en Santa Cruz distinta? Mira, para los santacruceños, y creo también para muchas personas en el país, nada de esto es nuevo. La ficción, la realidad supera la ficción, ¿no? Con solo recorrer Santa Cruz podés observar el crecimiento exponencial patrimonial de casi todos los funcionarios en estos últimos 20 años. No solo de funcionarios, sino también de los amigos allegados al poder y empresarios relacionados con el poder. Nosotros, cuando, en función de lo que salió en el programa, presentamos una denuncia en Santa Cruz, en el Juzgado Federal de Ana Álvarez, por asociación ilícita y lavado de dinero, que luego se declara incompetente la fiscal porque dijo que esto se estaba tratando aquí en Buenos Aires. Allí denunciamos al gobernador de la provincia de Santa Cruz, a funcionarios nacionales y provinciales, a Lázaro Báez y sus hijos. Nosotros hicimos informe desde hace ya más de 5 años, con la colaboración que no podemos dejar de decir de Daniel Gatti, periodista que fue el primero en investigar el kirchnerismo y la corrupción en la provincia de Santa Cruz, que ya no está entre nosotros. Y denunciamos en aquel entonces, allá por el año 2009, que Lázaro Báez había adquirido más de una docena de estancias ubicadas en la margen derecha del río Santa Cruz, donde se va a construir la represa Néstor Kirchner-Zepernik. En ese momento, Lázaro Báez dijo que no eran de él, no solo mintió ante medios nacionales, sino también ante la justicia, porque me inició un juicio por daños y perjuicios, el que acaba de iniciarle a Láscar y a Fariña, que perdió. Perdió porque presentamos absolutamente todas las pruebas de esas 12 estancias. Hace un par de días nos acercaron más información respecto a 10 estancias más que en los últimos años habría adquirido Lázaro Báez. Yo tengo aquí un mapa, si quieren lo puedo mostrar. Estas serían las nuevas estancias que... Exactamente, las nuevas estancias adquiridas por Lázaro Báez. Nosotros habíamos denunciado, este es el río Santa Cruz, habíamos denunciado este grupo de estancias, acaba de comprar estas aquí. Las de verde. Exactamente, todas las de verde, y compró otro núcleo de estancias aquí cerca del lago Pueyrredón, entre la Ruta 40 y la Cordillera. ¿Tiene alguna razón especial la zona donde compró las estancias? Estas últimas, la verdad, no. Y son 20, La Alquinta, Cerro Palique, General Guarumba, Verdadera Argentina, La Julia, La Entrerriana, Ana, Cruzayque, La Porteña, El Campamento, y siguen, 20 estancias más. ¿Cómo se hace en Santa Cruz para comprar todo eso? Bueno, hay tantas cosas. Yo recién escuchaba el tema de la justicia, ¿no? La impunidad en la provincia de Santa Cruz ha hecho que una persona que de ser cajero de un banco pase a ser multimillonario en tan solo 3 años. Adquirir estas instancias, usted sabe que cualquier ciudadano de a pie que hace cualquier tipo de transacción tiene la FIP y la DGI encima preguntándole sobre ese tipo de cuestiones. Y Lázaro Báez compró estas estancias en tan solo 6 meses, el grupo de estancias, pagó 28 millones de dólares, cerca de 200.000 hectáreas, y jamás le preguntaron de dónde sacó el dinero y cómo hizo para adquirirlas, y las pagó al contado. Estas últimas son fueron pagadas al contado y en dólares en tan solo 6 meses. Hablamos de 200.000 hectáreas iniciales. Ahora acaba de comprar 200.000 hectáreas más y las pagó de la misma forma. Ahí tiene todo declarado, claro, eso está todo declarado en la FIP de Santa Cruz. Mire, la verdad es que nosotros hemos accedido a al registro público de la propiedad, y una de las estancias, la última que compró en el mes de febrero, La Paloma, fue puesta a nombre de Leandro Antonio Báez, el hijo menor de Lázaro Báez, que también está involucrado en varias de otras firmas, ¿no? Nosotros hace 3 días atrás, conjuntamente con referentes de la oposición, del radicalismo, Encuentro Ciudadano, y nosotros presentamos una denuncia por encubrimiento de parte del gobernador de la provincia de Santa Cruz, quien es inexcusable su responsabilidad, no solo en ¿Pero cuanto... como no están enfrentados? No. Mire, acá
hay cuestiones que son importantes remarcar y decir. Usted sabe, nosotros allá por el 2003 decíamos que lo que había pasado en Santa Cruz iba a nacionalizar y nos trataban de locos. No nos creían y llevábamos pruebas a muchos lugares. Respecto a esto que está sucediendo entre este litigio político supuesto del gobernador y el kirchnerismo, no hay que confundir el litigio político con los intereses económicos que comparten. El gobernador de la provincia de Santa Cruz tiene una responsabilidad inexcusable, no solo en la corrupción de obra pública, sino también en haber, como partícipe y cómplice, por haber encubierto a Lázaro Báez. Nosotros denunciamos que hay un grupo importante de policías de la provincia de Santa Cruz, que el gobernador permitió y cedió a Lázaro Báez para que hagan trabajos exclusivos de seguridad y vigilancia y custodia a las propiedades de Lázaro Báez. O sea, utilizando la policía oficial de Santa Cruz. Exactamente. Acá tengo, por ejemplo, esto es un documento reservado, donde el cabo primero Alejandro Martínez es nombrado suboficial, no presta servicios en destinos policiales. ¿Qué es esto? Es un documento que el señor subjefe de policía Pellón se niega a ascender al cabo primero Alejandro Martínez. ¿Quién es? Es el jefe de custodia de Lázaro Báez. Y se niega a ascenderlo como sargento primero. Entre otras cantidad de pruebas, hemos presentado ante la justicia de la provincia de Santa Cruz respecto a este señor y a un grupo importante más de policías que prestan servicios de seguridad y vigilancia directamente para custodiar el patrimonio de todos los santacruceños. Ahora, Mariana, Lázaro Báez, 2003 era un empleado bancario, un bancario, no un banquero, un bancario, un empleado. ¿Y en cuánto pasa a tener así fortuna? O sea, casi simultáneo con la presidencia de Néstor Kirchner. Así es, en el año 2003, un mes antes de que Néstor Kirchner gane las elecciones como presidente de la Nación, se conforma Austral Construcciones con un dato interesante, con un capital inicial de 12.000 pesos. A los 6 meses gana una licitación por 12 millones de pesos. Bueno, en tan solo 2 años, Lázaro Báez de ser gerente del Banco Santa Cruz y haber pasado al ente residual, donde se hizo el trabajo sucio en la privatización, digamos, ¿no? Donde se pasan todas las deudas que fueron absorbidas por la provincia, funda Austral Construcciones. Pero ¿cómo empieza? Empieza en realidad ingresando a Goti Construcciones. En Santa Cruz había muchas empresas constructoras, Goti era una de ellas, una de las fundadoras, personas de muchísimo trabajo que vieron cómo se desguazó y se vació su empresa de manos de Lázaro Báez. Por ejemplo, nosotros acá tenemos, entre las pruebas que se presentaron ya en el 2004, en la denuncia de asociación ilícita que presentó Elisa Carrió, estas pruebas datan de esa época. A ver, vamos a verlo. Esto es un acta de directorio de Austral Construcciones, por ejemplo, donde Inverness de Ernesto Clarence, la financiera de Ernesto Clarence, tenía certificaciones de obra de licitaciones adjudicadas a Goti Construcciones que le eran cedidas a Austral Construcciones. No solo eso, sino también esas certificaciones de obra eran utilizadas para garantizar obtenciones de crédito en el Banco Santa Cruz. O sea, acá hay una triangulación interesante que muestra que tanto el Banco Santa Cruz como estas empresas eran manejadas como propias, ¿no es cierto? No solo Goti Construcciones, acá tenemos, por ejemplo, otra acta de directorio de Austral Construcciones, donde quedan con obras de Goti, subcontrato de ejecución de obra, y contratan a Austral Construcciones en trabajos pendientes de ejecución. Y Palma, Sociedad Anónima, cede y transfiere y renuncia a favor de Austral Construcciones. Es decir, ¿qué hacían? Ganaban licitaciones a Austral Construcciones, Goti o Palma, y se iban cediendo las ejecuciones de obra, que en realidad era el pago por esas... Siempre para Lázaro Báez. Siempre bajo el paraguas del gobierno provincial. Exactamente, bajo el paraguas del gobierno provincial, que del 2007 esta parte percibió en concepto de obra pública nacional más de 4.000 millones de pesos. Nosotros hemos pedido, y diputados de la oposición, del radicalismo en el recinto, en Cámara de Diputados, en reiteradas oportunidades, que el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, dé explicaciones respecto al sobreprecio y la cartelización y algunas cuestiones respecto a las licitaciones. ¿Y cuál es el rol de Julio De Vido en todo esto? Es claro, es clarísimo. O sea, es que en el año 2004, como te contaba, se hizo esta presentación de asociación ilícita donde involucraban a Julio De Vido, a Rubio Ulloa, a Lázaro Báez, etcétera, todo en función de la corrupción en la obra pública,
de la cartelización en la obra pública, del sobreprecio en la obra pública. Esto data desde esa época, o sea que la responsabilidad del señor Devido, del ministro, es inexcusable. Y cuando hablamos de sobreprecio, ¿de qué volúmenes hablamos? Estamos hablando, por ejemplo, te voy a dar un dato puntual de una obra. Tengo el dato puntual, por ejemplo, el gasoducto Calafate-Río Turbio. El gasoducto iba a salir en la primera etapa 80 millones, en la segunda etapa 64 millones y en la tercera etapa 83 millones. Y terminó costando en la primera etapa 140 millones, en la segunda etapa 160 millones y en la tercera etapa 130 millones. 227.555 millones de pesos terminó costando este gasoducto. Un dato puntual de sobreprecio sobre una obra. Estamos hablando de 30%. Aproximadamente, según los cálculos que nosotros hemos hecho desde el año 2004 a esta parte, se repiten entre 30 y 40% sobreprecio en absolutamente todas las obras públicas. Escucho bien, ¿30 a 40% de sobreprecio? Exactamente. Bueno, esto fue denunciado por el ex gobernador Sergio Acevedo, quien además en esta causa, en la mega causa por asociación ilícita, prestó su declaración. Y entre las cuestiones que él contó, por motivos por los cuales había renunciado, había sido porque querían obligarlo a firmar ejecuciones de obra por valores extraordinarios. ¿Y qué sentís cuando lo escuchás a Devido decir que esto no es así, que no tiene razón el periodismo ni la oposición en denunciar todas estas cosas, que no hay nada ilegal, que está todo bárbaro en Santa Cruz? Mire, es lo mismo que cuando nos dicen que podemos comer con 6 pesos, ¿no? A mí me parece que en este sentido hay cuestiones que, cuando decía recién, la realidad supera la ficción, son cuestiones tangibles. El tema de la justicia es un tema determinante. Recién escuchaba que decían, bueno, la reforma de la Constitución, puede venir una consulta popular y luego... Esto ya pasó en Santa Cruz. En Santa Cruz se reformó la Constitución, mediante consulta popular, se llevó a la reelección indefinida. O sea, estas cosas ya han sucedido en la provincia de Santa Cruz y pasaron durante 20 años. ¿Y vos pensás que estas reformas buscan impunidad, como en Santa Cruz? Por supuesto, absolutamente. Claro que sí. Entonces, en este sentido, nosotros hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance. Yo como ciudadana he hecho todo lo que ha estado a mi alcance. Te quería preguntar, vos decís, son denuncias del 2004, Exacto. Otra del 2006. ¿Qué pasó? Pues estamos en el 2013. Eso habría que preguntarle a la justicia de la República Argentina. En Santa Cruz, durante 20 años, nunca se investigó un funcionario público. Fueron sobreseídos denuncias puntuales, por ejemplo, el enriquecimiento de Néstor Kirchner, utilización de aviones sanitarios, la repatriación de los más de 1.200 millones de dólares de los santacruceños, fueron sobreseídos y jamás se publicaron los fallos de estos dictámenes. Nunca, jamás. Es decir, una de las cuestiones que da claro ejemplo de la impunidad y la falta de control en Santa Cruz es cómo es posible que haya enajenado el gobernador Daniel Peralta en plena campaña política en el 2007, mediante decretos publicados en el boletín oficial, más de 600 millones de dólares y jamás haya dado una sola explicación. Acá tenemos un ejemplo claro y puntual respecto a lo que es la impunidad. ¿Vos no tenés duda entonces que Lázaro Báez y Néstor Kirchner fueron socios? Mire, no. Una de las actas puntuales de directorio en el libro de actas de otras construcciones hablaba de haberle construido una propiedad a Néstor Kirchner, entre otras cuestiones, y el mismo Lázaro Báez confesó que era muy amigo y que en función de eso había adquirido un número importante de licitaciones, yo diría que el 100% en la provincia de Santa Cruz. Ahora, Mariana, ¿y Cristina Kirchner? ¿Qué sabe de esto? ¿Sabe todo? ¿No sabe nada? ¿Se desayunó como murió su marido? Mire, la verdad es que muy difícilmente uno se pueda desayunar o comprender esto. Ella vivió en Santa Cruz, tuvo su carrera política allí y ha compartido con ellos muchísimas cosas. El crecimiento exponencial económico de Lázaro Báez lo hemos visto absolutamente todos los santacruceños, no solo de él, sino de otros testaferros y personas que se han beneficiado con la obra pública y con la corrupción en la provincia de Santa Cruz. O sea, decir que desconoce esto es faltar a la verdad. Y vos decías otros testaferros, ¿quiénes son, además de Lázaro Báez? Todas las personas que fueron denunciadas en aquel momento en la denuncia por asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, entre ellos estaba Uberti, que luego vimos el tema de las valijas
El famoso funcionario que estaba en el avión de la valija. Exactamente, ¿no? Está Lázaro Báez, Rubí Ulloa Igor, Cristóbal López también. Hay que remarcar algunas cuestiones respecto a este empresario. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque hay una diferencia entre Cristóbal López y Lázaro Báez, que es que Cristóbal López ya era un empresario, pero no podemos desconocer que ha sido muy beneficiado con negocios en función de su cercanía con el kirchnerismo, ¿no? Entre ellas hay que observar a Romina Mercado, que está dentro de un holding en las empresas de ¿Quién es Romina Mercado? Romina Mercado es la sobrina de Cristina Kirchner, la hija de Alicia Kirchner. Bueno, esas son cuestiones que hay que empezar a observar y a investigar. Ella también, digamos, ha tenido un enriquecimiento que uno a simple vista no puede justificar. Bueno, se denunció a la madre, Alicia Kirchner, por tener algunas propiedades en el Calafate y una hostería, no puntualmente a las hijas hasta el día de hoy. Ahora, y vos, digamos, ¿qué pensás? Porque el gobierno ante estas denuncias y ante tus denuncias, lo que apareció en el programa de Jorge Lanata, lo que hizo Elisa Carrió, el miércoles pasado estuvo el exgobernador de Chubut, que también contó un sobreprecio de una obra muy importante, digamos, la unión entre Trelew y Madryn, de un sobreprecio muy fuerte. El gobierno ha tenido la actitud de silencio. Vos viste que prácticamente, salvo alguna palaza, debido, sí, muy al pasar, como diciendo esto no sirve para nada. Hay un silencio total. Cristina Kirchner ni habló del tema. Hizo alguna alusión, como ahora fue a Santa Cruz, pero algo muy... ¿Por qué calla el gobierno? Porque no sabe cómo explicarlo. Es como yo te digo, es decir, son cuestiones tangibles, absolutamente tangibles. Los vecinos de Santa Cruz ven como el funcionario que había llegado al gobierno hacía tan solo 2 o 3 meses, de golpe tenía una casa muy importante, 4x4, y viajaba al exterior. Y esto ha sido sistemático durante 20 años en Santa Cruz. Acá hay un tema también, ¿no? Es decir, esto no hubiese pasado nunca si hubiese accionado la justicia y si hubiese habido independencia de poderes en Santa Cruz. La subordinación del poder judicial es un hecho en nuestra provincia. Esto que yo te decía, que jamás se investigó un funcionario en la provincia de Santa Cruz. ¿Y ahora confías en la justicia nacional? Tengo que confiar. Por eso nosotros seguimos presentando lo que sabemos en la justicia. Si digo que dejo de confiar en la justicia como ciudadana, no tengo esperanzas y estoy perdida, ¿no? Y yo entiendo además que este tipo de cosas están absolutamente documentadas, hemos presentado todo tipo de documentación y esto se viene haciendo hace muchísimo tiempo con la colaboración también de muchos vecinos que han perdido el miedo, porque esto es un hecho también que ha pasado en nuestra provincia y que es en función de que se haya nacionalizado lo que pasó en Santa Cruz, que los vecinos han perdido el miedo y hoy el miedo está en otro lugar. Nosotros esto lo decimos siempre y no nos vamos a cansar de decirlo. Hoy se habla de que Santa Cruz falta plata, que estamos en una situación económica y financiera crítica, pero la realidad es que falta plata porque en Santa Cruz no hay justicia y sobran ladrones. Mariana, gracias. Gracias por estar esta noche aquí en A Dos Voces, ¿no? Bueno, me vas a contar. Ahí está Mariana Zubik, lo denunció a Lázaro Báez hace tiempo, fue la primera persona que lo denunció, tiene más pruebas, tiene más datos, lo va a contar en A Dos Voces, en instantes. Pero antes, Marcelo, vamos a hablar un poco de lo que parece ser un negocio muy emprendedor en la Argentina, ¿no? Porque la verdad que se lava, se blanquea, se seca, se mueve plata en este país desde hace años y años, ¿no? Y uno acá tenemos, mira, la tintorería de La Pingüinera, lavado, blanqueado y secado, todo por el mismo precio. Y lo que queremos ejemplificar con todo esto, Marcelo, con el tender, el tender, es que en este país pasan los años, hay denuncias, ahora vamos a hablar con ella precisamente sobre todas estas denuncias, y todo sigue funcionando. Este negocio emprendedor de lavar dinero en la Argentina, con el correr de los años, es más, en vez de achicarse, se perfecciona. No, además, los negocios cada vez son más productivos. Y ahora está nada menos que Madero Centro, el lugar más caro, el edificio emblemático de la era kirchnerista,
la tintorería La Pingüinera. Lavado, blanqueado y secado, todo al mismo precio y hasta planchado también si querés. Mira, ahí está la plancha. Y hay planchas industriales también, porque son tantos los billetes que parece que lavan, ¿no? Y a propósito de esto, la producción de A Dos Voces, Marcelo, recorrió las principales causas que están en los tribunales y que uno espera que se definan, ¿no? Y que vayan presos los culpables de hechos de corrupción importantes en la Argentina. 10 casos de corrupción en la época kirchnerista, 10 casos que no se han resuelto y que queman al gobierno. En los casi 10 años de gobierno kirchnerista, distintas causas de corrupción sacudieron al gobierno. El denominador común es que solo en una causa hubo condenados y solo unos pocos funcionarios renunciaron luego de que el escándalo se desatara. Estas son las principales causas. Negocios pesqueros. La diputada Elisa Carrió denunció en 2005 que la pesquera Con Arteza había financiado la campaña presidencial de Néstor Kirchner. En la misma denuncia, Carrió vinculaba a esa empresa con la llamada mafia de la pesca y al narcotráfico. El nexo del gobierno con la empresa había sido, según Carrió, el ministro Julio De Vido. El principal testigo de la causa fue asesinado. Causa Escanca. En 2005 empezó una investigación por sobreprecios y desvío de fondos en la construcción de un gasoducto en el norte del país. Las obras estaban a cargo de la constructora sueca Skanska. Se detectó que se había pagado facturas a empresas fantasmas. Se sospecha que esas facturas sirvieron para encubrir coimas. Los controles de las obras estaban a cargo del ministro de Planificación, Julio De Vido. La bolsa de Micheli. En 2007 una bolsa con plata apareció en el despacho de la entonces ministra de Economía, Felisa Micheli. En total, encontraron 100.000 pesos y 30.000 dólares. La ministra debió renunciar. Es la única condenada por un caso de corrupción durante el kirchnerismo. La valija de Antonini. En agosto de 2007, Guido Antonini Wilson fue detenido por la aduana argentina con un maletín que tenía casi 800.000 dólares. Antonini venía desde Venezuela en un avión oficial de la presidencia argentina. Al día siguiente de ser retenido en la aduana, presenció un acto oficial que compartían Néstor Kirchner y Hugo Chávez. El escándalo hizo caer a Claudio Uberti, responsable del órgano de control de las concesiones viales. El escándalo Joclender. A principios del 2011, estalla la causa que puso sobre la lupa los planes de viviendas del gobierno, a partir de una denuncia de la coalición cívica. Se detectaron presuntos desvíos de fondos de los planes de viviendas a empresas fantasmas. El escándalo salpicó a las madres de Plaza de Mayo y a su ex apoderado, Sergio Joclender. La tragedia de las vías. El 22 de febrero del 2012, un brutal accidente ferroviario dejó más de 50 muertos y cientos de heridos. La Auditoría General de la Nación, a cargo de Leandro Despuy, había denunciado meses antes que algo así podía pasar y responsabilizó a los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. La auditoría denunció desmanejos en los subsidios y la falta de controles. Jaime, Schiavi y los dueños de TVA están procesados, pero aún no hay condenas. Escándalo Chicone. A principios del 2012 se conoció que el vicepresidente y exministro de Economía, Amado Boudou, había intercedido ante la AFIP para salvar de la quiebra a la empresa impresora de billetes Chicone Calcográfica y autorizar su compra por parte de Allfund. Esta compañía era dirigida por Alejandro Van der Ruele, denunciado por su ex esposa como testaferro de Amado Boudou. La ruta del dinero K. Ahora, nuevas revelaciones mostraron de qué manera empresarios ligados al gobierno fugaban de manera ilegal dinero del país a través de paraísos fiscales. Las sospechas se centran fundamentalmente en el empresario Lázaro Báez, el principal contratista de la obra pública en Santa Cruz. Además, algunos documentos revelaron la sociedad entre el expresidente Néstor Kirchner y Lázaro Báez. Esta misma semana se dio a conocer que la presidenta tiene una bóveda en su casa de Santa Cruz. Estas causas ¿correrán la misma suerte que el resto de las denuncias de corrupción que tiene este gobierno?
Bueno, y ahí tenemos todos los casos de corrupción. Estamos con Mariana Zubik. Para hablar un poco ella hizo las denuncias sobre Santa Cruz, ¿no? Sobre lo que pasa en Santa Cruz, sobre lo que pasa con Lázaro Báez. ¿Por qué es sinónimo Santa Cruz por estos días de manejo oscuro de dinero, de corrupción del poder, de la obra pública? Bueno, en Santa Cruz, ya más de 20 años de kirchnerismo, la matriz y el desarrollo de este modelo se inició allá por el año 87 con la intendencia de Néstor Carlos Kirchner. Y los procesos y procedimientos, tanto en lo institucional como en la parte política y económica, se fueron profundizando a medida que fueron pasando los años. La segunda gobernación de Néstor Kirchner fueron por el Consejo de la Magistratura, ampliaron el número de miembros de 3 a 5 miembros. Luego fueron cooptando a las empresas constructoras, privatizaron el Banco Santa Cruz, allí es donde interviene Lázaro Báez en la parte del trabajo sucio, lo que era el ente residual, que era el que absorbía las deudas de aquellas personas que habían adquirido créditos mediante el banco, millonarias. A partir de allí también la cooptación de los medios de comunicación, con la pauta publicitaria y compra de medios de comunicación. Y así sucesivamente, lo que se hizo fue un crecimiento muy importante de lo que ha sido la administración pública en la provincia. Cuando Néstor Kirchner asume el gobierno, su primer gobierno, habían cerca de 12.000 empleados públicos, hoy llegamos a 65.000 empleados públicos. Esto significa que el 73%, más del 73%, de la comunidad económicamente activa depende directamente de la administración pública. Con eso estamos hablando de una pérdida notable de libertad. El tema de los subsidios y la escalada en los subsidios también, que se fue desarrollando en todo el gobierno, el primer y segundo gobierno, y se fueron profundizando hasta el día de la fecha. No ha habido desarrollo de empleo y trabajo genuino en la provincia de Santa Cruz, menos de industrialización y del sector privado, ¿no? Todo ha sido en función y tendiente al crecimiento importante de la masa salarial, digamos, de los trabajadores, de los empleados públicos, y no así del sector privado. Ahora, vos nos decías que hay más pruebas de esta investigación que compromete a Lázaro Báez, que vos la iniciaste ahí por el año 2005. Sí, exactamente. Nosotros en el año 2009, en realidad, 2004, acompañamos con algunos informes a lo que fue la primera presentación por asociación ilícita, que comprometía a actuales funcionarios nacionales. Y en el año 2009 iniciamos una investigación sobre la adquisición de esas estancias por parte de Lázaro Báez. Sí. Bueno, eso significó un juicio que me inició por daños y perjuicios. Y luego de ello le ganamos ese juicio presentando las pruebas y a partir de allí empezamos toda una investigación. La vez pasada cuando yo vine había mostrado un número de estancias, bueno, ahora se sumaron muchas más, hoy ya estamos llegando a 25 estancias. Más estancias comprobadas. Exactamente. Vamos a confirmar otro importante número más de estancias. Y allí por el año 2011 nosotros denunciamos al gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, por lavado de dinero conjuntamente con sus familiares y también en sociedad y vinculado directamente a Daniel Muñoz, el ex valijero llamado de esta forma. El secretario privado de Kirchner. Exactamente, secretario privado de Kirchner. Bien, la última investigación que tuvimos avanzando en esta denuncia, bueno, la UIF llamó a Daniel Peralta a declarar, él lo confesó en una entrevista. Esto significa que la Unidad de Información Financiera ha dado lugar a las pruebas que nosotros presentamos. Pero lo último que detectamos fue que a través de dos sociedades que tienen domicilio fiscal en 9 de julio 161, Río Gallegos, donde actualmente está la sociedad que se llama Cayuqueo, que está conformada por Víctor Manzanares, quien era el contador del matrimonio Kirchner, Carolina Pochetti, quien es sobrina del gobernador de la provincia de Santa Cruz y pareja de Daniel Muñoz, y Franco Daniel Muñoz, que es el hijo mayor de Daniel Muñoz. Esta sociedad Cayuqueo, que está en este domicilio fiscal, tiene otras dos sociedades a nombre de un señor Ramiro Mayo,
que ha adquirido, a nombre de esta sociedad, un grupo de estancias que están también alrededor de las estancias de Lázaro Báez. Es decir, directa o indirectamente, Lázaro Báez, según tu denuncia, o su familia o ex miembros del grupo cercano de los Kirchner van comprando todas estas estancias. Exactamente. Tienen un grupo de estancias que han alquilado y otro grupo de estancias que están comprando para la explotación de ganado ovino. En una de esas estancias tienen un feedlot con capacidad, que es engorde de corral, el feedlot, con capacidad aproximada de 3.000 vacunos. ¿Y dónde sale la plata para comprar todo esto? De la corrupción. Nosotros por eso hemos denunciado a estos funcionarios provinciales, nacionales y los... La sociedad está integrada, repetimos los socios. Cayuqueo está integrada por Víctor Manzanares, quien era el contador del matrimonio Kirchner. Sí. Carolina Pochetti, la sobrina del gobernador Peralta, que está también vinculada a otras sociedades. ¿Con quiénes? Con el cuñado del gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Omar Blanco, Estela Maris Blanco, que es su madre, también tiene otras sociedades, y Daniel Muñoz, el ex valijero de Néstor Carlos Kirchner, secretario, valijero dicho esto por la ex secretaria de Néstor, Miriam Quiroga, que también ha dado testimonio al respecto. Esta sociedad ha alquilado y ha comprado estancias alrededor de las estancias de Lázaro Báez. ¿Y vos qué pensás que se están haciendo para blanquear dinero de la corrupción? Absolutamente, sí. Bueno, o sea, esto ha sido esta la compra de denuncia. activos. Claro, por eso nuestra denuncia ante la Unidad de Información Financiera por presunto lavado de dinero al gobernador de la provincia, a Daniel Muñoz, a su grupo familiar directo del gobernador y a la actual compañera Carolina Pochetti de Daniel Muñoz. Por otro lado, el tema y el caso Lázaro Báez, ¿no? A ver, vos, la pregunta que me hacías anteriormente, el tema del dinero y qué es lo que está pasando, y si esto se ha trasladado a nivel nacional, es increíble que yo soy una ciudadana común, no tengo fueros, no soy diputada, ni he sido candidata, ni tengo intenciones de serlo. Y como ciudadana he visto la necesidad, y entiendo que el silencio es cómplice, de presentarme ante la justicia y de tratar de alguna forma colaborar para que de alguna vez por todas sea justicia en nuestra Argentina. Todo lo que nosotros hemos denunciado es absolutamente tangible, esto lo hemos dicho muchísimas veces. Uno lo ve en Santa Cruz con solo recorrer. Vos hablaste de vuelos también. De vuelos también. Nosotros, en esto que te decía, que es increíble que tengamos que mostrar esto nosotros y no un fiscal a un juez. Nosotros pedimos, la primera denuncia fue el 15 de abril, luego del programa de Jorge Lanata, por asociación ilícita, que comprometía el gobernador de la provincia por el tema de la corrupción en la obra pública, porque a partir de su mandato del 2007 a la fecha ingresó muchísimo dinero en concepto de obra pública, a Lázaro Báez y sus hijos, a Fariña y a Eláscar, Pérez Gadín y personas que salieron en el informe. En la segunda ampliación lo que pedimos fue, porque teníamos sospechas y algunos datos, fue la información de los registros de aeronaves y pasajeros de los vuelos no regulares que entraban y salían de la provincia de Santa Cruz. O sea, los vuelos privados. Exactamente. Bueno, esto sí hemos accedido a esa información. ¿Y qué da esa información? Bueno, esta información, por ejemplo, muestra, ¿querés que muestre, puedo mostrar una de estas planillas? Aquí te muestra, por ejemplo, que el 27 del 7 del 2007, uno de los vuelos, ¿no? En el Lima Víctor Zulú Sierra Zulú, propiedad de Top Air Lázaro Báez, viaja allí Alessandro Perrone, quien era en ese momento, junto a Lázaro Báez, quien era en ese momento el secretario de Energía de la provincia de Santa Cruz. Asumió ese cargo exclusivamente ¿para qué? Para otorgarle las áreas petroleras tanto a Cristóbal López como a Lázaro Báez. Esto es la relación directa entre los funcionarios provinciales y los empresarios que fueron beneficiados con las licitaciones. Otra, por ejemplo, muestra al gobernador de la provincia de Santa Cruz y al entonces, en ese momento, fiscal de Estado, Pablo González, viajando en uno de los aviones que también ha viajado Lázaro Báez, el LB Belarga IE, un avión privado. En ese momento salía registrado a nombre de Taselli. También sería grave si hubiese sido en ese caso. Otra de las rutas de vuelo y planes de vuelo, lo que registra es, por ejemplo, un avión que fue alquilado por Pan American Energy, donde viaja el director de Pan American Energy. Pan American Energy fue una de las empresas más beneficiadas por este gobierno.
Primero con la renovación de sus contratos por 42 años en el año 2008, luego con la autorización para explotar offshore en la plataforma en las costas de la cuenca San Jorge, entre Chubut y Santa Cruz, y además benefició al gobierno de la provincia con varios viajes a China pagados por Pan American Energy. Aquí en esta planilla se observa cómo Calafell, que es el directivo de Pan American Energy, lleva de Río Gallegos a Aeroparque a los hijos mellizos del gobernador de la provincia de Santa Cruz. Otra de las planes registros de aeronaves y pasajeros muestra, por ejemplo, a Copetti. También en un avión privado, LB Box es la matrícula. Recordemos quién es Copetti, por favor. Bueno, Copetti fue también una de las personas relacionadas directamente al gobierno, porque fue el tesorero del Frente para la Victoria, una persona que ha crecido de forma exponencial. Entre los informes que nosotros desarrollamos muestra su crecimiento y enriquecimiento en San Martín de los Andes con varias propiedades, también relacionado como valijero también por Miriam Quiroga. Tiene propiedades y hoteles en Calafate y así en varias... Un hombre vinculado al matrimonio Kirchner. Sí, bueno, Néstor Kirchner directamente durante la presidencia de Néstor Kirchner y la gobernación de Néstor Kirchner, siempre estuvo allí, fue tesorero del Frente para la Victoria, el recaudador, ¿no? Esta ruta de vuelo muestra vuelos a Chapelco. Ahora, habrás leído en estos días la presentación que hizo Lázaro Báez ante la justicia diciendo que él es un hombre de bien y que no hay nada ilegal en lo que él hizo. Ya es una tomada de pelo, ¿no? Digamos, todo lo que él hizo está dentro de la ley. Sí, bueno, entiendo que para los parámetros del señor Lázaro Báez y para la ley que lo rige, y le voy a decir cuál es, porque hasta ahora la única ley que se cumple en Santa Cruz es la ley de gravedad. Entiendo que para él, y dentro de sus parámetros, y de sus principios, y de sus registros morales, no ha hecho nada fuera de la ley. Yo le voy a mostrar, por ejemplo, algo que da cuenta de su vínculo y de la verdad sobre esta investigación, que es en este registro de aeronaves y pasajeros, el día 26 de enero del 2011, en el avión Learjet 35, matrícula Lima Víctor Zulu Sierra Zulu de Top Air, propiedad de Lázaro Báez, de San Fernando a Río Gallegos, viajó Fariña, en ese momento se registró como Jorge, que es uno de sus primero o segundo nombre, y ahí, bueno, está el número de documento, 32.609.884. Hay otros registros de vuelos más en el año 2010. Que sería uno de los vuelos, digamos, de Fariña, aparentemente para llevar y traer bolsos. Sí, bueno, según lo que él contó en el programa de Jorge Lanata, en esta supuesta, bueno, en esta cámara oculta. O sea, que este es un documento oficial que comprueba precisamente... comprueba la vinculación entre, esto además entre funcionarios provinciales... A ver si lo puedes mostrar, así lo toma bien lo de Fariña, por favor. ¿Cómo no? Ahí está. ¿Decías que esto comprueba? Bueno, esto lo que comprueba es en realidad cómo... que la política no ha estado para defender los derechos ni de los santacruceños ni de los argentinos, sino de los amigos del poder, que se han enriquecido de forma exponencial. Aquí muestra cómo funcionarios viajaban en aviones privados. Otro de los registros, que ahora no lo tengo en este momento, muestra, por ejemplo, cómo el diputado por pueblo en ese momento había viajado en el avión de Cristóbal López, otro de las personas beneficiadas por las licitaciones petroleras. Acá lo que mostramos fue tres empresarios que ganaron licitaciones, Lázaro Báez, y cómo el secretario de Energía viajaba en su avión y luego le otorga las áreas. El gobernador de la provincia viajando en aviones vinculados a Lázaro Báez. Los hijos del gobernador viajando en aviones conjuntamente con el director de Pan American Energy. A ver, lo que decimos es, los funcionarios no han estado para defender los intereses de los santacruceños, sino para beneficiar de caras al pueblo de la provincia de Santa Cruz, intereses espurios de sus amigos y sus allegados y las personas vinculadas al poder. Mariana, hay, digamos, obviamente Santa Cruz es una provincia importante, pero bueno, todos se conocen porque la cantidad de habitantes no son tan importantes. ¿Qué es lo que se dice en torno a personas que hace 10 años atrás, 11 años atrás eran personas comunes, tenían un empleo, vivían de su sueldo y ahora son multimillonarios? Caso Lázaro Báez y otros. Hay un conjunto, ¿no? Mucha indignación.
Lo que sucede es que, imagínense lo siguiente, cuando yo digo 20 años, entiendo que todos entienden de la magnitud que esto significa en el avasallamiento institucional, en la falta de independencia de los poderes, y esto hace a la vulnerabilidad cívica de los ciudadanos que intentan de alguna forma defender sus derechos y que haya justicia en la provincia. Lo que pasa es que el miedo ha sido una realidad en la provincia durante muchísimos años y el silencio también ha sido una realidad. Hoy el miedo ha pasado a otro lugar. De hecho, bueno, los intentos de instigación, de intimidación hacia mí por parte de la custodia de Lázaro Báez y a Marijuán, las amenazas, ese tipo de cuestiones, lo que dan cuenta es que el miedo ahora está en otro lugar y hoy los ciudadanos y gran parte de la información que nosotros hemos presentado en estas ampliaciones han sido gracias al aporte de muchísimos ciudadanos que se han acercado, que han perdido el miedo y que quieren colaborar. Y con respecto a, digamos, un poco recién hablaba Elisa Carrió, decía, bueno, es un tema que hay que investigarlo, el tema de las bóvedas y el dinero. ¿Cuál es la información que tenés, lo que se comenta en Santa Cruz? Una de las cosas que yo no creo que exista, que sea real, es en el mausoleo. No lo creo. Ahora, en función de lo que salió en el programa Periodismo para Todos, el domingo pasado, esto da cuenta en los planos que hay una bóveda en la casa de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner en el Calafate. ¿Y lo de Lázaro Báez, lo de la estancia de Lázaro Báez? Eso es real. Sí, ahí hay bóvedas también. Eso es real, eso es real. Nosotros, es una de las próximas presentaciones que vamos a hacer ante la justicia, ¿no? O sea, vos tenés indicio de que ahí hay una bóveda con dinero de la corrupción. Sí. Y por eso es nuestro apuro. Yo creo que ya con todas las cosas que hemos mostrado, la justicia debió haber iniciado acciones judiciales. No ha habido un solo allanamiento en la provincia de Santa Cruz. ¿Qué más están esperando? Es como que están esperando, le están dando tiempo para que en el momento en el cual dibujen un allanamiento ya no exista nada en esos lugares, ¿no? Durante todos estos años, por supuesto, nuestra investigación, y yo siempre cada vez que vengo a los programas y muestro los papeles y las pruebas, de hecho por eso le he ganado un juicio a Lázaro Báez, y le voy a ganar el próximo juicio se lo voy a ganar también al gobernador de la provincia de Santa Cruz, es que lo que decimos es, ¿qué más hace falta para que la justicia de la provincia de Santa Cruz inicie acciones? Sí, ¿no? Y de Santa Cruz y de otros lados. Y de ¿no? otros lados, sí. Mariana, gracias. No, gracias por a ustedes. estar acá. Muchas gracias. Bueno, después...